Hola, ¿cómo están? Muy buen domingo a todos ustedes que están cada semana acompañándome, difundiendo esta columna, lo cual les agradezco muchísimo, dándonos like, que también es muy importante en estos temas de redes sociales. Y bueno, a mí me da muchísimo gusto que me escuchen, que me vean, que me escriban desde otros países también, ciudadanos, conciudadanos que están luchando por una vida mejor. Saludo a todos aquellos que están en Michigan, en Canadá, en Estados Unidos, en California, bueno, comunidades y países los cuales también eh, pues valoro muchísimo su tiempo. Quiero decirles en esta mitad ya de diciembre que se nos está volando, ¿no? Ya se va el año, que quiero abordar en esta columna con el nombre de Corrupción y Esperanza. Fui la semana pasada a dar una charla a Morelia, Michoacán, este estado que lamentablemente ha sufrido muchísima violencia, muchísimo nivel de extorsión, de inseguridad y que tan bello que es, pues las personas, no solamente los que ahí viven, ya no se sienten seguros, sino que hemos tenido la tristeza de saber de tantos asesinatos, entre ellos el de Carlos Manso. Y bueno, cuando me invitaron a ir a dar una charla, con muchísimo gusto lo hice, porque creo que de lejos podemos estar muy cómodos, pero hay que acercarnos a la gente, hay que escucharlos, hay que hablar de todos estos temas y sobre todo con gente tan generosa y tan comprometida como son los michoacanos. Corrupción y esperanza, lo pensé a partir de este día en que charlé ahí mismo al concluir la plática, varios de los asistentes estuvimos platicando y pensaba yo cómo la corrupción rompe ese circuito de la esperanza, fíjense. Ese esfuerzo de vivir bien, de hacerlo mejor, pues deja de tener sentido cuando la corrupción y la inseguridad se apropian de nuestro entorno, no importa lo que hagas. Es, dijéramos, como una parte de uno mismo que se va entristeciendo al ver la pérdida del sentido de estar viviendo con libertad. En esta cuestión me puse a reflexionar sobre la negación de la compasión por parte de las autoridades, de los funcionarios, de los responsables de hacer lo correcto en el gobierno y cómo esa negación de esta compasión, ponerse en el zapato de otros, entender cómo se vive en un entorno de tal magnitud, no solamente ha causado un daño grave en las personas a nivel individual, sino que en nivel colectivo se ha causado un daño al entorno, al tejido social y la expectativa de justicia tan lejana que la sienten, porque los platiqué con ellos, bueno, no es algo que pudiera uno decirle, no va a cambiar, no, 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 no podemos porque la vida se vive distinto y su existencia social y su existencia real de ellos, esta vida la que ellos viven, es la auténtica, no la que esperanzamos nosotros. Pero también en este tema de corrupción y esperanza, lo que yo les comentaba es que en el sentido de que la corrupción, al ser un fenómeno que atenta no solamente con el desvío de los recursos que se han robado por años y hoy lo siguen haciendo, eh, y deja en un sentido de, dijéramos, de desamparo a la sociedad, pues rompe, aparte de todo esto, los vínculos de confianza, ya no digamos de los pequeños favores de las mordiditas o algunos atajos normalizados, no. Hablamos de esta estructura, de este sistema de corrupción estructural que se diseñó y sigue funcionando en los estados para extraer beneficios a grupos privados. Muchísimos legisladores me comentaron los ciudadanos michoacanos, ustedes no saben qué bien y qué clara tienen cómo está el entorno, el tejido social, cómo está la corrupción entre los propios funcionarios de gobierno. Y yo lo que sí hice, porque creo en esto, es comentarles que la presidenta tiene una agenda nacional como prioridad uno, para mí, es la seguridad nacional. Esa para mí veo con mucha claridad a partir de las acciones a que se comprometió y que se están llevando a cabo,
que esa es su prioridad. Yo espero que la segunda, porque van una junta con pegado, por supuesto, sea la, el combate a la corrupción. Pero también entiendo qué difícil debe ser para muchos y sobre todo para la presidenta sostener privilegios heredados, ¿no? Cuando no hay un mérito presente, cuando es una forma de corrupción moral que se hereda, personas que viven del apellido y no del aporte, personas que viven de un pasado lejanísimo por sus familiares que de alguna manera tuvieron alguna actividad buena para el país, pero el linaje no justifica la inutilidad, ¿no? Que el abuelo, la abuela, la madre hayan hecho algo valioso, sin duda sabemos quiénes estamos metidos en estos estudios, que son personajes que han sido valiosos, pero a quienes no hacen nada y únicamente usufructúan los apellidos, ustedes no saben cómo me indigna. Me indigna porque son cargas que padecemos los ciudadanos y estas cargas también son corrupción. Y cuando están colocados por la historia, les decía yo, de sus antepasados, pues no solamente nos sale caro en dinero, nos sale caro en tener a inútiles en equipos de trabajo que deberían de estar actuando. Y me duele Michoacán. Les digo realmente, porque pues yo creo que todos tenemos esa empatía. Y aquí vengo a otro concepto también que es aplicable en este movimiento del gobierno, porque el movimiento con el que empezó la hora 4T que se autodenomina, fue un concepto de regeneración nacional en un concepto profundo, muy profundo, que yo creo, yo lo platicaba con grandes amigos de izquierda que ya fallecieron, que estaban muy comprometidos en este movimiento, que es no solamente una simple reparación o un cambio superficial, no, es recuperar, rehacer, regenerar lo que se hizo mal, recuperar esa capacidad de volver a vivir con honestidad, en creer, en confiar, en crear también en un sentido esencial de lo social. Regenerar no es volver a como estaba antes, porque todo lo que hemos visto antes no sirvió para nada. Tan no sirvió que mírenos cómo estamos hoy, sin restaurar lo que podría ser posible un mejor futuro en todo sentido. Y aquí es donde entonces comienzo a reflexionar y lo quiero hacer con ustedes, que no solamente es esperar que la titular del Ejecutivo tenga una estrategia. ¿Qué hacen los otros poderes? ¿Qué hacen las fiscalías? ¿Qué hacen los gobiernos de los estados para poder construir ese tejido social, para poder realmente atacar a la corrupción, la inseguridad y recuperar esa esperanza como un activo que nos pertenece a los ciudadanos? Y aquí quizás este concepto que han escuchado ustedes del circuito de la esperanza, pues es un proceso en el cual necesitamos conectar nuestras vivencias, las acciones esperadas de las fiscalías, las acciones esperadas de los poderes legislativos, en un contexto social, en un contexto ético. La esperanza como una expectativa de que se puede mejorar algo. No es una certeza, yo lo sé, por eso decimos que es una probabilidad, pero esa probabilidad va a nacernos a partir de que veamos que se hay acciones, que se está actuando, que hay decisiones para cambiar los hechos, no solamente en palabras, sino que se comiencen a ver resultados. Pero ver, por una parte, en el gobierno federal, por parte del Ejecutivo, de la titular del Ejecutivo, que sí está accionando y ver la parálisis y el vale, pues yo le dijera que un poquito a lo mejor es un valemadrismo de otros poderes y de otros gobiernos, pues se me hace que es algo que está fuera del sentido de lo que se espera de esta renovada. Y déjenme darles dos ejemplos, ¿no? Cuando tenemos compasión, estamos hablando de que entendemos un sufrimiento ajeno y queremos que no suceda, queremos evitarlo, queremos ayudarlos, queremos ver qué pasa. Y afortunadamente, y merece otro reconocimiento, nos quitaron al personaje nefasto que era Hertz en la Fiscalía General de la República. Tanto daño que le hizo, tanto daño a no solamente a la Fiscalía, a tantas personas. Y yo les voy a dar un ejemplo de muchos que he vivido, porque
he tenido que interactuar con ellos. Primero, ya saben, a partir de denuncias fabricadas que me hicieron la pandilla del sur, los bandoleros del sur, y que él cobijó, ¿no? Igual que la fiscal Mijangos, no le ha dado ni un ápice de movimiento porque son sus cuates. Bueno, hace 2 semanas ya ven que hay decenas de llamadas de extorsión que ya sabemos que son de las cárceles. Eso no es nuevo, lo hemos repetido 1 millón de veces. Y de repente Hertz salió diciendo, es que de ahí viene, ¿no? Pues era una maravilla de idea, ¿no? Bueno, en una de estas yo como soy muy obediente, inmediatamente seguí el procedimiento de no solamente no atender la llamada, ¿verdad? Que a esto me dedico yo a dar estas charlas y ver cómo se previenen, sino a denunciar para que se bloqueen los teléfonos, se pueda tener el sentido de dónde viene, bueno, lo que yo esperaría hacer, ¿no? Entonces llamo al teléfono de atención ciudadana de la Fiscalía General de la República y me contesta una joven y me dice, aquí está, ¿verdad? Le digo, oiga, fíjese que estoy llamando para reportar una extorsión en este momento del teléfono tal, tal, tal. Si en este momento ustedes pueden ver, bla, 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 rapidísimo. ¿Qué, quién, cómo, dónde? Y entonces me contesta, fíjese que aquí no, aquí nada más podemos nosotros tomarle su denuncia y entonces nosotros la vamos a pasar a la instancia de Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, que es la que tiene como objetivo, bla, 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 bla. Yo decía, Dios santo, y eso que yo soy experta en esto. Yo me estoy imaginando cualquier ciudadano joven, una persona adulta, vulnerable, alguien con alguna discapacidad, hablando a reportar algo que le está ocurriendo en ese momento y que requiere una atención. Bueno, después de esta larga, le dije, oiga, como en este momento le estoy dando un dato que aquí está la persona, ustedes podrían ver, ubicar en vivo dónde está, quién es, avisarle a alguien que ahorita venga de... Nada. Tenía yo que escribir un largo correo, me dio el correo y por supuesto, o sea, esto me dedico y como quiero dar clases a partir de la práctica, escribí mi correo, les dije, oigan, ustedes me dieron el teléfono, visité el arroba fgr.org.mx y ya le expliqué que acababa de hablar, que me dijo esta caca. Después de que escribí el correo, a los 2 días, 2 o 3, 2 días, me respondieron mi correo. Imagínense la celeridad de alguien. Y les digo, yo pensaba en Michoacán cuando eso, que tiene una urgencia y sabe que en este momento se puede hacer algo, que la oportunidad es mágica, porque estamos en fragancia. Visité la instancia de denuncia ciudadana, bla, 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 con el fin de informar, bla, bla, bla. Y sobre el particular y con fundamento estoy leyendo el correo. En los artículos 1, 8, 21, 102, apartado A de la Constitución Política, bla, 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 fracción A, 1, 2, 3, 4, 20, 50 y de las bla, 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 bla y del Acuerdo Nacional, todo eso está en el correo. Esta Fiscalía Especializada de Asuntos Internos tiene competencia para conocer de posibles irregularidades de carácter penal cometidas por bla, 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 bla. De la redacción de su correo electrónico no se desprende la participación de servidores públicos de la Fiscalía. Yo dije, no, pues yo no estoy, le acabo de, o sea, ni siquiera leyeron, fíjense, la denuncia que se hizo. Bla, 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 bla. Sin embargo, se hace de su conocimiento, fíjense, que ante llamadas telefónicas en las que se solicita información personal, datos sensibles o de cualquier tipo de cooperación económica, o sea, cooperación económica, no extorsión, no intimidación, no, cooperación. Se recomienda no responder ni proporcionar información alguna. Válgame, qué maravilla. Y en su caso, colgar de inmediato y reportar el hecho ante las autoridades competentes, que es lo que yo hice. Fíjense, es lo que les digo, es lo que yo hice. Bueno, aunado a lo anterior, me permito informarle que para realizar una denuncia o una queja, o sea, de lo que me están diciendo que debo reportar, es necesario que se proporcionen circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos denunciados, entendiendo por circunstancias de tiempo, el día, mes, año y la hora en que sucedieron los hechos y por la forma en que sucedieron, describiendo lo más exactamente posible, es decir, narrando detalladamente la forma en que se desarrollan por lugar, la descripción del sitio en donde sucedieron los hechos atribuidos y aportar elementos de prueba que acrediten lo dicho. Quedamos a sus órdenes. Atentamente, bueno, o sea, imagínense la inutilidad de esto. Y yo hago un llamado muy respetuoso a la nueva fiscal, a Ernestina Godoy. Por Dios santo, quiten esas cuestiones. Por Dios, o sea, imagínense a alguien
el que se atreve a denunciar, que quiere, que tiene la fuerza, el valor y que todo esto, en que lo entiendes, necesitas, Dios mío, necesitamos ser más humanos, necesitamos humanizar el poder, necesitamos acercar la justicia cotidiana a quien quiere denunciar, a quien en ese momento tiene un problema. No todos tienen correo, no todos tienen esto, no, o sea, quiero que lo, y aquí lo tengo, si lo quieren tal cual. Mientras tanto, contrastando esto, una de las, esta semana apareció en en un reportaje del Universal que durante los 3 últimos años de la administración del infausto, infame y todo lo que sean y para adelante Gertz Manero, gracias a Dios no le vamos a volver a ver la cara en la fiscalía, al frente como fiscal, la institución erogó más de 57 millones de pesos por año en erarios, o perdón, en seguros médicos de lujo para los de altos mandos, pues los que están ahí sentados en la oficina rascándose la panza, ¿no? Mientras va la tropa a las trincheras. En esta nota déjense que me preocupe, eso es muy común porque todos los jefes se quieren ir por la libre y sentirse ellos felices, ¿no? Los de abajo a ver cómo lo resuelven. Contrasta el hecho de que en los últimos 3 años o en los últimos años del OIC también, de estos que despidieron hace poquito de la misma fiscalía, pues se dispararon, fíjense, más de 15,000 investigaciones contra funcionarios por faltas graves y no graves, como incumplimiento en la declaración patrimonial. Qué barbaridad, qué gravedad, ¿no? Cohecho, desvío de recursos, desacato y abuso de funciones. Caray, yo les aseguro que esto era para negociar los procedimientos con los incautos, ¿no? Y ratas también de ministerios públicos y demás. No para el bien de la fiscalía, porque eran peores o iguales que quien era el titular. Pero déjense de esto, eso es lo de menos. El tema es que todo lo que ha sucedido también en la fiscalía ha sido posible gracias a la pandilla de bandoleros de la Auditoría Superior de la Federación, que han dejado su actividad primordial de fiscalizar, de revisar, de tratar de hacer esa observancia, dijéramos, esta revisión del ejercicio del gasto. Pues claro, como están quedando bien y también ellos están en la gran pillería robando y extorsionando a los gobiernos y a los presidentes municipales, pues esto es lo de menos, no fiscalizo ni a la fiscalía porque es mi cuate y así me lo gano, pero sí fiscalizo a los congresos locales para sacar una lanita, e igual están de realmente todas las fiscalías estatales. Necesitamos acciones que puedan desarticular ya la corrupción, porque la corrupción va amarrada a la inseguridad. Nadie quiere denunciar porque nadie tiene el tiempo de uno para estar viendo estas estúpidas respuestas realmente, y necesitamos acercarnos más a las personas. Son tiempos de orear las fiscalías. La General de la República ya se empezó a orear. Hay que orear a la Auditoría Superior de la Federación. Hay que orear las fiscalías estatales, la Fiscalía Anticorrupción y todas las que se acumulen. Simple y sencillamente, el grado de daño que le han causado al país es irremediable, ¿eh? Irremediable. Y aquí yo digo que mientras todo esto ocurría, no solamente la inutilidad de esos titulares, sino todos los legisladores que los encubrieron también merecerían un seguimiento, un extrañamiento. Ya no queremos inútiles cobrando, queremos realmente personas que tengan no intereses propios, sino compasión, moral, ética, y que aprendan que la función pública no es para enriquecerse, es para hacer lo correcto. Son tiempos realmente de honestidad y de hacer las cosas con la esperanza de que todo pueda cambiar para un país mejor. Les agradezco y algún día vamos a vivir sin corrupción. Un saludo y un abrazo a Michoacán, unidos contra la corrupción y el fraude. Muy buen domingo.